Fenómeno, pues llegamos al final. Es la última ponencia de la última mesa del tercer congreso. ¿Quién iba a cerrar este congreso? Pues un pilar del mismo, como es justo, porque ha participado, yo creo, en todas las ediciones. En todo caso, participa en todas las iniciativas de la Rey Juan Carlos. Te agradecemos de corazón que siempre tienes un sí para nosotros. Así que, bueno, dicho esto, justo es profesor y divulgador de rol a través de los canales de YouTube Complejo de Máster y actualmente la mazmorra de Pacheco. Cuando quieras, justo es tu momento. Pues muchísimas gracias a la organización por invitarme a la universidad y bueno, pues vamos a empezar a contar esta historia. Olvídate de las páginas de reglas y de los montones de dados. Cierra el libro, apaga las luces y cuéntame una historia sobre deseos oscuros y un hambre insoportable. Así comenzaba el capítulo 8 de la edición revisada de Vampiro la Mascarada. Según la traducción de Carlos Lacasa y David Alabort para la editorial La Factoría de Ideas. Esta obra, publicada en Estados Unidos en 1992, se definía a sí misma como un juego narrativo de horror personal. De hecho, el sistema se denominaba Storyteller System, sistema narrativo aquí en España, y al director de juego, pues no muy sorprendentemente, se le conocía como Storyteller, narrador. Si cito este juego, además de por su importancia histórica, además de porque pues, no se puede comunicar de manera más directa sus pretensiones narrativas, es porque cuando lo leí, hace ya más de 20 años, fue cuando caí en la cuenta, sufrí una epifanía bastante evidente, por otro lado, de que se podían contar historias como con los juegos de rol. El citado capítulo 8 te explicaba que tu crónica, pues así se llamaban las campañas de vampiro, cambiando lo militar a lo histórico, debían tener, entre otras cosas, pues un tema, una trama, un tono, como si se tratara de una obra literaria. Y aunque algunas de sus definiciones de estos elementos haría llorar a una persona experta en narratología, para mí supuso un paso de gigante a la hora de cambiar mi visión sobre, pues, contar historias con los juegos de rol. Casi al final del capítulo, en la sección dedicada a los consejos para el narrador, aparecía la siguiente máxima. La historia primero, las reglas después. Y voy a leerlo, aquí lo tenéis, cómo se explicaba esa máxima. No dejes que el relato que quieres narrar se vea entorpecido por las reglas. Puedes hacer con ellas lo que te apetezca si de ese modo ayudas a la historia y la haces más entretenida para los jugadores. Así que aquí tendríamos como dos elementos. Uno, el objetivo de los juegos de rol es contar historias, parece que nos están diciendo. Y dos, las reglas pueden dificultar la consecución de dicho objetivo. Y vamos a analizar si podemos estar de acuerdo con estas dos aseveraciones. Contar historias es el objetivo de los juegos de rol, sería la primera pregunta. Y bueno, pues permitidme que vuelva a referirme, como se ha hecho en alguna de las ponencias de estos días, a la teoría GNS, ¿vale? Desarrollada por Ron Edwards, que entre otras cosas pues es el creador del juego Sorcerer, que bueno, pues en The Forge desde 1999 hasta que él mismo la consideró obsoleta en 2005, pues desarrolló esta teoría. En esta teoría, pues dice que hay tres motivaciones posibles a la hora de participar en un juego de rol, ¿no? Primero tendríamos la gamist, la ludista, si queremos, que se enfoca en el puro juego, centrándose, por ejemplo, en la competición, en la estrategia, en la victoria. Después tendríamos la narrativista, que se enfocaría en la historia que crean los personajes a través de las decisiones que toman según sus motivaciones. Y por último tendríamos la simulacionista, que se enfoca en la creación de la recreación del mundo ficticio en el que se basa el juego de tal manera que tenga coherencia y lógica interna. La polémica que suscitó esta teoría GNS fue debida a la afirmación de que estas motivaciones eran mutuamente excluyentes, lo que llegó pues, a numerosas flame wars entre los defensores de unas y de otras. Además, el favoritismo que para muchos Edward destilaba al referirse al enfoque narrativista hacía que muchos interpretasen que lo que quería transmitir en realidad el autor de Sorcerer era que contar historias era el verdadero objetivo de los juegos de rol. La teoría GNS, de hecho, se basaba en el 3-4 Model, o también conocida como teoría GDS, desarrollada principalmente por Mary Kuchner y John H. Kim, quien consideraba que el mayor mérito de la teoría consistió, de hecho, en sacar a la luz que podían existir diferentes motivaciones para jugar al rol.
Hoy se considera que, si bien contar historias es uno de los múltiples objetivos posibles, para jugar al rol es solo uno de ellos y no se considera que sea excluyente con respecto a los otros. Para muchas personas que juegan al rol, eso sí, contar historias sigue siendo su objetivo principal e incluso sine qua non dentro del hobby. Álvaro Loman, que es autor, por ejemplo, de El fin del mundo de Edge o de Crónicas de Squeakle para Shadowlands, lo ha declarado en numerosas ocasiones y es un gran defensor de esta afirmación. Y este tipo de aseveraciones pues siguen creando controversia por el temor a que el máster, el director de juego, como se suele decir de manera informal, venga a contar su historia, ¿no? Y esa contar su historia, ¿no? Yo he venido aquí a hablar de mi libro, pues lo que haría sería anular la agencia de los personajes jugadores encarrilando la aventura dentro de un guión prefijado, ¿no? Vienes aquí a contar tu novela. Pero esto no es a lo que se refería Ron Edwards y los otros narrativistas, por así llamarlos. Sin embargo, para poder entenderlo, vamos a tener que descubrir pues, cómo se cuentan historias en los juegos de rol. ¿Vale? Las reglas dificultan contar historias en los juegos de rol, era el otro apartado, y vamos a mezclar estas dos cuestiones, ¿vale? Hablando de contar historias, podemos contar un poquito pues, la historia de los juegos de rol sin extenderme, tranquilidad, simplemente para tratar de responder fundamentadamente a esta pregunta. Como sabemos, el primer juego de rol publicado fue Dungeons and Dragons en 1974 y D&D está basado en los juegos de mesa de miniaturas, los cuales se originaron para enseñar a los oficiales del futuro a dirigir un ejército. De modo que decir que tenían un enfoque más simulacionista que narrativista creo que pues, es totalmente legítimo. Muy pronto, eso sí, los juegos de rol pues, se llenaron de referencias literarias, las más claras, las que provenían de pues, productos basados en relatos y novelas, como por ejemplo Call of Cthulhu de 1981, La llamada de Cthulhu, hacía con la obra de Lovecraft, o el Middle Earth Role Playing Game de 1984, pues hacía con la de Tolkien. Pero estos juegos siguen siendo simulacionistas en su mayor parte porque imitan lo que les ocurre a los personajes de Lovecraft o Tolkien, pero no intentan imitar las historias de ninguno de estos autores o cómo las escribían, por lo menos en cuanto a sus reglas, a lo que sería la regla dura. En 1984 se publica por parte de TSR, la compañía dueña de Dungeons and Dragons, Dragons of Despair, el primer módulo de su nuevo escenario de campaña Dragonlance. Y si esto es importante, es porque ese mismo año TSR publica Dragons of Autumn Twilight, una novela basada en dicho módulo. La idea es que los módulos y las novelas fueran productos paralelos, que hoy diríamos incluso transmedia, y para eso pues las aventuras de rol tenían que contar una historia. Sin embargo, todavía parecía que hacía falta, ¿no?, un vehículo de esa historia que fuera pues, una novela que llevase a cabo la narración. Volviendo al puro rol, en 1987 la compañía West End Games publica Star Wars, el juego de rol, el cual ha sido citado muchísimas veces como un hito en la toma de conciencia de la posibilidad de contar historias en los juegos de rol. De hecho, en su capítulo sobre cómo dirigir aventuras podemos leer lo siguiente: el objetivo de cualquier juego de rol es contar una historia. El objetivo de Star Wars, el juego de rol, es contar una historia como las de las películas. Esta osada declaración venía respaldada por un montón de consejos para mantener tus partidas dentro del tono y del alcance de la space opera. Se habla de género, inmunidad de guión, clímax y otros términos narrativos, si bien estos solamente se consignan como consejos para la persona que vaya a dirigir el juego y apenas llegan a materializarse en mecánicas o una filosofía de diseño real. De hecho, el juego afirma directamente que las reglas pueden entrometerse en la historia y anima de nuevo a ignorarlas en favor de esta. Bueno, pues es ahora cuando volvemos a los 90 y a los juegos de Mundo de Tinieblas de la editorial White Wolf, como el citado Vampiro la Mascarada. El juego se autodenomina, se publicita y se vende como narrativo, pero cuyo manual, como el de Star Wars una década antes, todavía consideraba que las reglas son un posible enemigo para contar la historia, que no deja de ser el objetivo del juego, parece ser. Aquí viene otro hito en mi historia como rolero, que os estoy colando de manera torticera por si no era ya evidente, y también otro hito realmente en la historia del rol, en mi opinión. En 2003 se publica la primera edición de Fate, el juego de rol escrito por Fred Hicks y Rob Donahue para la editorial Evil Hat,
Y yo creo que se trata de una obra fundamental a la hora de contar historias con los juegos de rol, por lo menos por la importancia que ha tenido este juego en la industria. Podríamos hablar horas de Fate, pero voy a centrarme en una de sus mecánicas, los puntos Fate. Los puntos Fate son unos puntos, una reserva de puntos a disposición de cada jugador con los que se puede influir en los sucesos de la ficción. Lo importante de estos puntos, de los puntos Fate, es que se trata de un recurso extradiegético, o como se dice hoy en la terminología de juegos, una metamoneda. Pero esto es algo capital, ya que algo extradiegético pues, implica una diégesis, que como todos sabemos, pues hace referencia a la narración. Es decir, un recurso para afectar a la historia a través de las reglas. Estamos, por tanto, parece ser por primera vez en esta alocución, hablando por fin de reglas que ayudan a contar una historia. Bueno, pues para responder a esto vamos a volver a la teoría Genes, a un punto menos conocido de la misma, que es la clasificación de los jugadores según la toma de decisiones al interpretar o manejar a sus personajes. Según dicha teoría, tendríamos 4 tipos de jugadores de rol. Primero tendríamos el actor o la actriz que decide con arreglo a lo que su personaje quiere y su personaje sabe. Luego tendríamos pues, la escritora que decide lo que ella quiere, ella la jugadora, y explica a posteriori las motivaciones de su personaje. Después tendríamos a la directora que toma decisiones que afectan a la ficción y no tanto a un personaje. Y realmente este puesto suele ser pues eso, el de la directora de juego, el del director de juego. Y por último tendríamos el peón, que aquí tendríamos una jugadora que decide lo que ella, la jugadora, quiere sin molestarse en explicar la motivación de su personaje y básicamente les da igual. Es mi peón y lo muevo como quiero. Dejando a un lado la inconsistencia de los nombres y otras zarandajas, podríamos convenir que la actriz representaría pues, un enfoque más simulacionista. La actriz sería la jugadora que quiere ser una guerrera enana. La escritora pues, sería un enfoque más narrativista, sería la jugadora que desea contar la historia de una guerrera enana, que es un cambio sustancial. Y el peón pues tendría un enfoque ludista donde simplemente pues querría jugar con una guerrera enana. Los puntos Fate de este juego lo que tratan de conseguir es aunar estos 3 enfoques para que tomar una postura de escritora a tiempo real, es decir, sin dejar de ser actriz y usando a la vez pues, unos principios ludistas. Esto es también importante porque crea otra distinción capital. La diferencia entre los juegos que tratan de imitar una realidad, por fantástica que sea esta realidad, puede ser una realidad fantástica de ciencia ficción, una realidad concreta, y otros que intentan imitar una ficción concreta, ¿vale? A ver si me explico. En los primeros, pues tú eres Indiana Jones, o por lo menos eres Harrison Ford haciendo de Indy. En los segundos, tú más bien eres hasta cierto punto una mezcla de Harrison Ford, George Lucas y Steven Spielberg contando tu historia sobre Indiana Jones. Un ejemplo evidente de esta vertiente es el juego Primetime Adventures, la obra de Matt Wilson, publicado por Dog Ear Designs en 2004. Este juego de rol trataba explícitamente de imitar la estructura y las historias de las series de televisión. La obra te anima a imitar series como Buffy Cazavampiros o Firefly, que son series que, de hecho, como veis, tienen sus propios juegos de rol. Evidentemente, Primetime Adventures lo que trata de imitar es las series de televisión de estas ficciones, mientras que estos juegos de rol de Buffy o de Firefly no tratan el material como una serie de televisión, sino como algo real, si me permitís esas comillas. De nuevo, Primetime Adventures cuenta con un montón de elementos extradiegéticos y de hecho ahí lo que tendríamos son varios niveles de diégesis, varios niveles de narración, pero bueno, no nos vamos a complicar por ahora. Lo que quedaría un poco demostrado es que hoy la aseveración de que las reglas ponen trabas al desarrollo de la historia no solo no tiene por qué ser cierta, sino que puede ser todo lo contrario. De hecho, como hemos visto, las reglas pueden en ciertos juegos ayudar a contar la historia o de hecho permitir que se cuente cierta historia. La pregunta final sería entonces,
¿Tenemos que usar los juegos o teorías concretas, juegos concretos o teorías concretas para contar historias con los juegos de rol? Pues la respuesta, no muy sorprendentemente, sería un rotundo no. Las personas que juegan al rol han contado historias desde el principio del hobby hasta la actualidad. Se ha avanzado en la teoría y en la reflexión, se entiende mucho mejor ahora los porqués y los cómo de muchos elementos, pero nada de ello es necesario para contar una historia. Algunas personas pensamos, de hecho, que es imposible no contar historias en los juegos de rol, pues estas serán siempre al menos un subproducto, utilizando la acepción técnica, de las partidas. Por muy poco que le importe a una mesa la narrativa, al final, cuando recuerden sus batallitas, no harán otra cosa que recontar sus historias en el juego de rol. Para otras mesas, quizá la historia creada en la partida sea el producto de más valor y casi la partida sea el subproducto. Como hemos visto, lo único necesario para contar una historia en los juegos de rol es el deseo de hacerlo y quizá la reflexión sobre los elementos del juego que pueden interferir o ayudar con este propósito. Para terminar la historia, como la empezamos, en la introducción de la quinta edición de Vampiro, la Mascarada de 2018, podemos leer: la narración comenzó con la humanidad, cuando el lenguaje hizo que unos monos que usaban el fuego se convirtieran en algo distinto. Los juegos de rol, como una de las más novedosas formas de narración, completan el arco desde las primeras hogueras hasta el brillo de los modernos monitores. Y con el brillo de mi moderno monitor, no tan moderno, en mi cara, pues aquí lo voy a dejar, esperando que, bueno, pues animáis a contar historias con los juegos de rol.